En esta semana, Libra, las estrellas colocan en primer plano el tema de la comunicación y las relaciones, recordándote que lo que dices y cómo lo dices puede marcar la diferencia entre la armonía y el conflicto. Es un momento en el que el universo te susurra advertencias claras, señales que no puedes pasar por alto si quieres mantener el equilibrio en tu vida. Y antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada mensaje que compartimos aquí es una guía cósmica diseñada para ayudarte a comprender mejor las fuerzas que influyen en tu día a día. En el vasto lienzo del cosmos, cada movimiento celestial nos habla en silencio, revelando secretos que, si aprendemos a escuchar, pueden convertirse en brújula para nuestras relaciones y para nuestro propio crecimiento. Ahora, la energía que prevalece en el cielo se enfoca en esas conexiones que tanto valoramos, pero que también pueden volverse fuente de tensión si no prestamos atención a los matices. Quizá lo has notado, palabras que antes fluían con naturalidad, ahora parecen quedarse atrapadas, o frases simples que terminan cargándose de un peso inesperado. Es como si el universo te invitara a observar con lupa no solo lo que expresas, sino también el tono, la intención y las emociones ocultas detrás de cada palabra. Porque la comunicación, Libra, en estos días, se convierte en un espejo poderoso, refleja no solo lo que proyectas hacia afuera, sino también las heridas, las dudas y las inseguridades que permanecen dentro de ti. El reto que tienes frente a ti no es evitar hablar, sino aprender a hacerlo desde la verdad, desde un lugar donde la balanza no se incline hacia la complacencia ni hacia la imposición, sino hacia la autenticidad. Porque en esa autenticidad, en esa escucha activa y sincera, encontrarás la clave para transformar la tensión en entendimiento y los conflictos en oportunidades de crecimiento. Pero no todo es solo un aviso de posibles conflictos. La energía que vibra en este momento también trae indicios de cambios y transformaciones que requieren nuestra atención. Son señales que, si logramos captar con claridad, pueden guiarnos hacia un mayor equilibrio y autoconciencia. La clave está en aprender a identificar esos pequeños indicios, esos momentos en los que se nos presenta la oportunidad de ajustar nuestras acciones, nuestras palabras y nuestras actitudes. La verdadera sabiduría en estos tiempos radica en la capacidad de escuchar no solo a los demás, sino también a nuestro propio interior, a esas voces que muchas veces preferimos ignorar por miedo o por desconexión. Este periodo nos invita a hacer una pausa, a observar con calma y a cuestionarnos qué aspectos de nuestra forma de relacionarnos necesitan mayor cuidado y atención. ¿Estamos siendo honestos con lo que queremos expresar? ¿Nos estamos dejando llevar por impulsos que podrían traernos consecuencias no deseadas? La energía que ahora se manifiesta puede empujar hacia conflictos, sí, pero también nos ofrece la oportunidad de aprender a gestionar mejor nuestras emociones y nuestros estímulos. La clave será mantener el equilibrio, esa balanza interna que nos permite actuar con justicia y conciencia, incluso en medio de la tormenta. En definitiva, estamos en un momento en el que las señales están muy claras, solo que quizás no siempre las reconocemos a simple vista. La invitación es a mantenernos atentos, a escuchar con atención esos pequeños indicios que la vida nos presenta día a día. La verdadera transformación llega cuando logramos interpretar esas señales y usarlas como herramientas para crecer, para fortalecer nuestras relaciones y para alinearnos con nuestro propósito más profundo. La energía que hoy nos rodea nos desafía a ser más conscientes, a actuar con integridad y a recordar que, aunque las tormentas puedan parecer intensas, siempre hay un camino hacia la calma y la armonía, si aprendemos a navegar con sabiduría y amor propio. Al adentrarnos en esta etapa, la verdadera clave reside en aprender a distinguir entre los signos que la vida nos presenta y las interpretaciones que hacemos de ellos. Muchas veces, en medio del caos emocional o la confusión, tendemos a sobreinterpretar las pequeñas señales, dándole un peso excesivo a detalles que en realidad no merecen tanta atención. Sin embargo, en estos momentos, la atención plena y la intuición deben ser nuestras aliadas más firmes, porque los indicios que emergen en nuestro entorno no siempre vienen en formas evidentes. A veces, se insinúan
en silencios, en gestos sutiles o en cambios en nuestro entorno cotidiano que parecen insignificantes, pero en realidad contienen mensajes profundos. Por ejemplo, imagina que en una conversación importante notas un pequeño cambio en la expresión de alguien cercano, un ligero desacuerdo que no fue mencionado explícitamente, pero que en el fondo revela una tensión acumulada. Allí, en ese instante, se revela una oportunidad para explorar con mayor sinceridad lo que quizás se ha estado escondiendo detrás de palabras amables. La clave radica en aprender a leer esas pequeñas grietas en la superficie de las relaciones, porque en ellas se encuentra el verdadero pulso del vínculo. La atención a estos detalles puede evitar que una situación que parecía menor escale en un conflicto mayor, transformando una chispa en un incendio que podría haberse evitado con un poco más de sensibilidad. Otra dimensión que suele escapar a nuestra percepción en estos momentos es la de los cambios internos que se están gestando, sin que nos demos cuenta. Cuando una energía comienza a vibrar con intensidad, no siempre se manifiesta en acciones evidentes. En realidad, muchas veces se expresa primero en nuestra forma de pensar, en las dudas que nos invaden o en la sensación de estar en un punto de inflexión. Es como si una semilla comenzara a germinar en la tierra silenciosa, sin que aún podamos distinguir con claridad qué flor surgirá. La paciencia y la observación son cruciales aquí, porque el universo nos muestra sus cambios en formas sutiles, en sincronías que parecen casualidad, pero que en realidad son las huellas de un proceso de transformación que estamos iniciando. En ese sentido, el momento presente nos invita a practicar la presencia consciente, a detenernos y a escuchar nuestras propias vibraciones internas. Cuando sentimos esa incomodidad en el pecho o esa duda persistente en la mente, no debemos desestimar esas sensaciones, sino tomarlas como alertas que nos indican que hay algo que necesita atención. Es en esas sensaciones donde la sabiduría del cuerpo y la intuición trabajan en conjunto para guiarnos hacia lo que realmente importa. La verdadera destreza en estos tiempos consiste en aprender a distinguir entre las voces externas que quieren distraernos y las llamadas internas, que nos señalan el camino hacia nuestro equilibrio interno. Allí, no podemos olvidar que las señales que nos envía el universo también se reflejan en los patrones que se repiten en nuestra vida. La repetición de ciertos conflictos o dificultades en distintas áreas puede ser una advertencia de que aún hay heridas por sanar o creencias limitantes que debemos cuestionar. La clave no está solo en notar estos patrones, sino en profundizar en su origen y en cómo podemos transformar esa energía de repetición en una oportunidad de crecimiento. A veces, un pequeño cambio de perspectiva o una decisión consciente puede romper un ciclo que parecía eterno, permitiéndonos abrir nuevas puertas que antes estaban cerradas por nuestro propio desconocimiento o miedo. Por último, en este proceso de interpretación de señales, debemos cultivar la humildad de aceptar que no siempre tenemos todas las respuestas en el momento exacto. La paciencia y la confianza en que las piezas del rompecabezas se irán ensamblando con el tiempo nos brindan una mayor tranquilidad. La vida, como un río que fluye, nos muestra su cauce solo cuando dejamos de luchar contra su corriente y aprendemos a navegar en sincronía con ella. La verdadera sabiduría consiste en reconocer que cada signo, cada indicio, tiene un propósito y que en conjunto nos conducen hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestro camino evolutivo. Solo así podremos, en medio de las turbulencias, mantenernos firmes y abiertos a las lecciones que la energía del universo nos ofrece en cada momento. Al adentrarnos en los matices de esta exploración, podemos vislumbrar una red intrincada donde los hilos invisibles de la percepción, la comunicación y el cambio se entrelazan de manera sutil pero potente. La forma en que los signos se manifiestan, no solo en las palabras o en las acciones evidentes, sino también en las resonancias internas que permanecen en silencio. Revela que la verdadera transformación requiere una atención aguda y una sensibilidad afinada. La energía que ahora se despliega en el escenario de nuestras relaciones y en el tejido de nuestra narrativa personal nos invita a un acto de conciencia, en el que aprender a distinguir entre lo superficial y lo profundo se convierte
en una tarea esencial. Es como si el universo, en su infinita sabiduría, nos estuviera ofreciendo un espejo en el que se reflejan no solo los aspectos visibles, sino también las sombras que aún debemos iluminar para avanzar con mayor claridad. En ese proceso, la percepción se vuelve un arte delicado, donde la precisión en la lectura de los signos internos y externos puede determinar si permanecemos atrapados en patrones repetitivos o si logramos abrir caminos hacia una mayor autenticidad. La sinfonía de energías en juego nos recuerda que cada pequeño cambio, cada matiz en la comunicación puede tener un efecto dominó que reverbera en toda nuestra existencia. La atención plena, entonces, se convierte en una herramienta de gran valor, transformándose en un puente que nos conecta con una comprensión más profunda de lo que está sucediendo en nuestro interior y en nuestro entorno. La atención a los detalles, a esas pequeñas señales que parecen pasar desapercibidas, es la clave para descifrar los mensajes que la vida nos envía, en una danza constante entre el caos aparente y la armonía potencial. En ese escenario de múltiples capas, cada uno de nosotros se encuentra en una especie de jardín en el que las semillas de la introspección y la observación cuidadosa comienzan a germinar, dando paso a un proceso de autoconocimiento que, si se cultiva con paciencia, puede transformar por completo la manera en que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. La energía que fluye en estos días nos desafía a ser jardineros atentos, a reconocer en cada brote la promesa de un crecimiento genuino y auténtico. La clave está en aprender a distinguir entre las raíces que sustentan nuestro ser y las ramas que necesitan poda, para que la estructura de nuestra existencia se fortalezca desde su núcleo más profundo. La conciencia de estos detalles nos otorga una mayor capacidad para navegar las corrientes de la vida con mayor soltura, sin perder de vista el propósito esencial que nos guía. En East Devonshire, la sensación de que algo está en proceso de transformación se vuelve cada vez más palpable, como si la tierra misma estuviera preparando el terreno para una cosecha diferente, más consciente. La percepción de los signos y la gestión de las emociones en estos días no son meramente tareas de observación pasiva, sino acciones que requieren de una presencia activa y de una disposición a aprender de cada instante. La vida, en su sabiduría infinita, nos invita a ser partícipes conscientes de esa alquimia interna que se está gestando, a reconocer que cada circunstancia, por pequeña que parezca, forma parte de un entramado que nos lleva hacia una mayor integración. La humildad y la apertura se presentan como las herramientas más valiosas para transitar estos momentos con gracia y confianza. En la confluencia de estas corrientes, podemos percibir que el verdadero poder reside en nuestra capacidad de sintonizar con esas señales delicadas, esas vibraciones sutiles que emergen en nuestro día a día. La conciencia despierta nos permite escuchar en silencio, entender en la quietud y actuar desde un lugar de mayor autenticidad. La vida, con su misterio y su belleza, nos invita a convertir cada señal en un paso firme hacia un mayor equilibrio y coherencia. Cuando logramos entrelazar esas percepciones en una visión unificada, nos encontramos en el umbral de una transformación profunda, donde la serenidad y la claridad dejan de ser meras aspiraciones para convertirse en realidades palpables. Solo entonces, en ese estado de mayo, alineación, la energía se canaliza con mayor precisión, abriendo caminos que antes parecían cerrados y revelando la verdadera esencia de nuestro proceso de crecimiento. Al final, lo que realmente queda en nuestras manos es la conciencia de que los signos y las señales no son meramente advertencias aisladas, sino el lenguaje profundo del universo que busca comunicarnos nuestras verdades más internas. La vida misma, en su infinita sabiduría, nos invita a desvincularnos de la ilusión de control absoluto y a aprender, a escuchar con humildad las pequeñas voces que emergen en cada momento. La verdadera transformación no llega en grandes gestos ni en cambios drásticos, sino en la capacidad de reconocer los indicios sutiles en nuestro día a día y en la valentía de responder desde un lugar auténtico,
sin máscaras ni miedos. La calma y la claridad no son un destino final, sino el resultado de un proceso constante de atención consciente y apertura interna. Cuando logramos sintonizar con esa sutil sinfonía de la vida, nos damos cuenta de que todo lo que sucede, incluso las dificultades o los conflictos, tiene un propósito profundo en nuestro camino de crecimiento. La energía que en estos días se manifiesta, si se observa con paciencia, revela que en medio de los desencuentros y las dudas, hay una oportunidad para fortalecer nuestro interior y aprender a confiar en la sabiduría que reside en nuestro corazón. No se trata solo de evitar los tropiezos, sino de aceptar que estos forman parte del proceso de aprendizaje y que en cada uno de ellos se esconde una enseñanza que, si la abrazamos, nos acerca a la verdad de nuestro ser esencial. Este momento nos invita a comprender que la vida no es una línea recta, sino un tejido de momentos, de señales que nos llaman a detenernos y a reflexionar. La verdadera práctica está en nuestra disposición a escuchar, a sentir con atención cada pequeño indicio, cada cambio en nuestro entorno o en nuestro interior. La clave está en cultivar esa sensibilidad, esa capacidad de interpretar con amor y paciencia la historia que el alma nos susurra en silencio. La transformación sucede cuando dejamos de luchar contra las corrientes y aprendemos a navegar en sintonía con ellas, confiando en que cada movimiento, por más pequeño o desafiante que parezca, es parte de un proceso mayor de alineación con nuestro propósito. En ese reconocimiento encontramos una profunda libertad. La libertad de aceptar que no todo está bajo nuestro control, pero que sí podemos decidir cómo respondemos a las señales. Esa respuesta consciente y atenta es la semilla que germina en un terreno fértil, donde la autenticidad y la paz crecen con cada acto de presencia plena. La vida nos pide que seamos valientes en nuestra vulnerabilidad, que no temamos a mostrar nuestras heridas o inseguridades, porque solo en esa honestidad podemos conectar con la verdad más pura de nuestro ser. La verdadera fuerza reside en esa apertura, en esa capacidad de escuchar con humildad y en la disposición de aprender de cada instante, por insignificante que parezca. Y así, al cerrar este ciclo de reflexión, recordamos que la mayor enseñanza no está en las respuestas que buscamos afuera, sino en la capacidad de escuchar y entender lo que en nuestro interior siempre ha estado latente. La clave para avanzar radica en que aprendamos a confiar en la sabiduría que emerge en los momentos de silencio y en la sencillez de lo cotidiano. La vida, en toda su belleza y complejidad, nos invita a despertar a la presencia consciente, a reconocer que cada señal, cada cambio, cada conflicto, son en realidad un espejo que refleja nuestro nivel de conciencia y apertura. La verdadera práctica comienza ahora, en el acto de honrar cada instante con amor y atención, permitiendo que esa atención transforme cada dificultad en una oportunidad y cada duda en una enseñanza. Solo así, en esa apertura auténtica, hallaremos la paz que siempre ha estado allí, esperando que la recordemos y la integremos en nuestro caminar diario.